También existen varios tipos de voz que determinan de manera cognitiva, ya que la configuración de las cuerdas vocales es tan personal como la huella digital de nuestros dedos. O sea, cada persona tiene pues su tono de voz que los especifica. Se reconocen 6 tipos de voz, 3 femeninos y 3 masculinos. Mm, las voces femeninas son las soprano, mezzosoprano y el contralto. El soprano son las voces más agudas del registro humano, que en un piano irían entre do 4 y do 6. Se dividen en sopranos ligeros, sopranos líricas y sopranos dramáticos. Se dividen en 3 partes. El mezzosoprano serían de voces más graves que las sopranos, pero menos que las contraltos. Se dividen en ligeras y dramáticas, siendo muy similares a las de soprano dramáticos, pero en registro más grave, o sea, pues más gruesa. Eh, el tono. El contralto son voces femeninas poco frecuentes que tiran hacia lo grave del espectro sin llegar a las voces masculinas, o sea, como mm, muy graves, que luego se escuchan como si fueran de hombre, pero no, porque no llegan a ese tono de los hombres. Ahora vamos con las voces masculinas. Las voces masculinas son también 3, que son el tenor, la barítono y el bajo. Las de tenor son las más agudas del espectro masculino, pero es un rango bastante corto en un piano de do 3 a do 4. Igual que las de soprano, se dividen en ligeros, líricos y dramáticos, igual en 3. El barítono son los más comunes de las voces masculinas, no pudiendo ser muy ágiles, pero sí potentes dentro de un rango intermedio. Es el que pues, más se puede escuchar ese tipo de tono de voz. El bajo, pues las voces más graves del registro humano, las más oscuras y de mayor profundidad, semejantes a las notas bajas de un violoncello. Esas serían las de hombres y mujeres, las voces que existen. Pero bueno, ¿por qué es importante todo este aparato fonador? Pues el aparato de fonador es indispensable para la emisión de los sonidos de articulaciones y por lo tanto para el lenguaje verbal es una de las capacidades básicas de nuestra especie que nos distingue de los animales. Sin embargo, los animales también cuentan con un aparato fonador. Por ejemplo, un perro es capaz de ladrar, incluso de ladrar de distintas maneras según la ocasión. Como decir, no sé si han escuchado que cuando hay gente o pasa gente que no conoce tu perro, se escucha como más grave el ladrido, mientras que cuando conoce a ciertas personas que pasan, es como un poco más relajado ese ladrido. Entonces no es el mismo, no son los mismos tonos de ladridos que pues hay, ¿no? Ya sea en gatos, en perros, o sea, cada quien tiene su, sus soniditos. Bueno, también los animales pues son indispensables para pues, comunicarse, aunque sea de forma rudimentaria, pues tienen cada animal pues tiene su lenguaje, se podría decir. Pero bueno, lo que nos distingue entre ellos de los animales es la capacidad de adquirir una lengua y entrenar nuestro propio cuerpo para producir una serie de sonidos determinados. Para ello contamos no solo con una complejidad particular de nuestro aparato fonador, sino también de nuestro cerebro, eh, capaz de comprender y crear signos y, y sonidos. Pero bueno, pues ya, eso es la importancia del aparato fonador, pero aunque no lo crean,
existen enfermedades que lo pueden afectar a nuestro aparato fonador. Las enfermedades del aparato más común pueden tener distintas causas, que serían los agentes externos, que estos pueden producir infecciones en las vías respiratorias como la laringitis, faringitis, los bronquitis, neumonía, generando hinchazón y afectación de la calidad de la voz. Es como decir aquí, la enfermedad de los bronquitis pues te afecta por los bronquios, aquí estos, las manchitas blancas. La neumonía también te afecta en los pulmones, la faringitis también. Si no nos cuidamos, muchas veces se nos puede, tenemos complicaciones de poder tener una respiración bien. Entonces es muy importante cuidarnos en pues, los agentes externos para no enfermarnos de los pulmones. También otras enfermedades sería el mal uso o excesivo de la voz. A veces como decir cuando unas personas no se esfuerzan mucho su voz al cantar, pues sufren una consecuencia que puede ser la disfonía o la ronquera. Eso es porque esforzamos mucho pues nuestra laringe o nuestras cuerdas vocales, que las inflamamos mucho y pues llega un momento donde pues, pues se nos hace la ronquera, pero es porque esforzamos mucho nuestras cuerdas vocales. Y también pues ya por último, en algunos casos de accidentes, infecciones brutales o intervenciones quirúrgicas, pues la voz puede verse afectada permanentemente, incluso puede hacerse daño permanente en las cuerdas vocales, produciendo un mutismo parcial o total. O sea, hay veces donde por esas razones es que muchas personas pierden la voz, ya sea temporalmente o de por vida. Entonces es muy importante tener pues cuidado con nuestro aparato fonador, porque pues al fin y al cabo es muy importante pues para nuestra comunicación.